Lunes 27 de julio de 2020, una nueva producción para TLV1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina. Hoy para tratar un tema local de España. Como saben, continuamos como corresponsal de TLV1 en España, en la Comunidad Valenciana. Y vamos a tratar nada menos que la cuestión de las elecciones en el País Vasco y en Galicia con una integrante de la plataforma Elecciones Transparentes, una vieja amiga de TLV1, vieja en el mejor de los sentidos, Pilar, por supuesto, quien además de ser una vieja amiga y una amiga integrante de Elecciones Transparentes, es, por supuesto, y está bien recordarlo, escritora, especialista en arte, comunicadora alternativa y además, y no menos importante, activista contra la geoingeniería por medio de su plataforma, en ese caso, Cielos Limpios. Pilar, gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ti, Carlos, y muchos saludos al público del canal TLV1, que tengo muy buenos recuerdos cuando estuve allí en Buenos Aires con Quique Romero, con Lucas Carena, Pablo Dávoli, Juan Manuel Suárez Pinto, en fin, fue muy bonito. Bueno, Pilar, a ver, antes de ir al grano, ¿qué es Elecciones Transparentes? Pues Elecciones Transparentes es una plataforma que nació a raíz de las elecciones, o votaciones, mejor dicho, del 28 de abril de 2019, cuando los resultados que nos dieron el día de las elecciones eran sorprendentes, porque no coincidían con, digamos, solo coincidían con las encuestas de Pedro Sánchez, no coincidían con todas las otras encuestas de otros medios, ¿no? Y sobre todo lo que nos llamó la atención es que la correlación numérica del reparto de escaños era una fórmula matemática. Es decir, que si decimos del más votado al menos votado, los partidos, de A a F, había una correlación matemática que decía que A era igual a B más C. Eso es imposible. Tenemos 350 diputados y veintitantos millones de personas que votan. Entonces, nos molestamos en comparar con otras elecciones anteriores y nunca se había dado eso. Era completamente aleatorio, ¿no? El reparto de escaños pues no podía ser nunca una fórmula matemática, era imposible. Y entonces ahí empezamos a darle vueltas a las cosas, a mirar qué es esto, qué pasa, por qué es así. Y entonces, bueno, pensamos, pues aquí hay algo, empezamos a elaborar una denuncia y como Pedro Sánchez no consiguió formar gobierno, pues dijimos, bueno, pues ahora se nos brinda la posibilidad de en las próximas elecciones del 10 de noviembre de organizar grupos de vigilancia, fotografiar las actas. Las actas son los documentos de las mesas electorales que recogen el número de votos de cada partido en cada urna, ¿no? Y esos son los resultados del día de las elecciones, se llaman actas de las mesas. Y luego, unos días después, en el caso de las generales son 3 días después, viene el escrutinio general, que es el momento en el que se reúnen todas las actas de toda la provincia y dice la ley que se tienen que sumar una tras otra. Bueno, ya me he ido a... Perdona, me he saltado la pregunta. Me has preguntado qué es Elecciones Transparentes y te estoy contando lo que es el escrutinio general, perdona. Entonces termino, si quieres. Sí, por supuesto. Elecciones Transparentes es pues una plataforma ciudadana que se ha constituido también en asociación para poder tener, digamos, una entidad jurídica y poder poner las denuncias. Se han puesto muchas denuncias, más de una docena, pero el problema que tenemos es que la persona que recibe la denuncia, que es el magistrado de las audiencias provinciales, pues o es el mismo que estaba ahí cometiendo el delito o es amigo íntimo, es un colega. Entonces, claro, entre ellos se cubre y lo que pasa es que presentas la denuncia y sobreseen, pero sin ningún tipo de justificación jurídica ni nada. Por eso quedan tan frescos, es decir, que bueno, el problema que tenemos en España es que no existe, la justicia no funciona.
Y si la justicia no funciona, esto ya no es un Estado de Derecho, porque solamente algunos, o sea, algunos deben cumplir la ley y otros pueden no cumplirla. Entonces, si tú y yo no la cumplimos, pues vamos directos a juicio, condena, multa o cárcel. Pero hay personas poderosas que son las que pueden delinquir todo lo que quieran. El presidente del gobierno, los ministros, están constantemente, tú lo sabes, saltándose la ley. Entonces, bueno, eso es lo que... Sabes que me contás algo parecido a un lugar que se llama Argentina, pero bueno, después, después hablamos de eso. Pero de todas formas, aunque sepamos que la justicia no funciona y que tenemos, digamos, a ver, tenemos como fiscal general del Estado en España una señora que se llama Lola Delgado, y ella en la anterior legislatura ya era ministro de Justicia. Entonces, claro, eso es imposible, porque es la base de la justicia, es que tiene que ser independiente. Entonces, la Fiscalía del Estado resulta que es la Fiscalía del Gobierno, porque la que es fiscal general del Estado es fiscal general del Gobierno y ella está ahí precisamente puesta por Pedro Sánchez para que nada que sea peligroso para el Gobierno prospere. Y bueno, ella por un lado y luego el ministro del Interior por otro lado y la directora de la Guardia Civil por otro lado. En fin, que España se está convirtiendo en un lugar muy peligroso y los españoles tienen que... No pueden quedarse quietos, esto va muy mal, ¿eh? Muy mal. Entonces, la situación eleccionaria del País Vasco y de Galicia tuvo lugar hace pocos días, fue transcurrió de manera simultánea. Sí, te cuento. Las elecciones, o sea, el día de las votaciones, digo que son votaciones, que no son elecciones porque tú no eliges a nadie. Tú votas a una lista de un partido que está hecha la lista por el presidente del partido, que pone, él es el presidente, pone, él es número 1 y luego el número 2 va a ser su mejor amigo, el número 3 el mejor amigo de su mejor amigo y así sucesivamente. Entonces nosotros no elegimos nada, votamos, ya. Entonces las votaciones, eran el 12 de julio y el 12 de julio se votó tanto en las 3 provincias vascas, que son Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, como en La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que son las 4 provincias gallegas. El mismo día se tuvieron lugar las votaciones. Y el escrutinio general, que es el día en el que se reúnen todas las actas, se abren todas y se suman todas, era el 5.º día, viernes 17 de julio, en las vascas, y en las gallegas el escrutinio general era el lunes 20 de julio. Y entonces, con elecciones transparentes, armamos una serie de grupos de voluntarios y para estar presentes el día del escrutinio general. Y bueno, todos fuimos testigos, tuvimos varios problemas, en varios sitios no nos dejaron entrar. En un sitio que fue en Bilbao, directamente la secretaria de la Junta Electoral dijo: elecciones transparentes no les dejen entrar a elecciones transparentes, no. Que es un delito, porque eso ya es un delito porque es un acto público. Luego tú no puedes decir que no entre fulano, eso es imposible, es un delito ya, pero yo sé es que, o sea, entras cuando te metes en este mundo de las elecciones, es constantemente un delito tras otro. A mí me dejaron entrar a la primera parte, que es el voto cera, porque no se dieron muy bien cuenta y yo me presenté, les dije: mire, soy de la Asociación de Elecciones Transparentes, venimos aquí a documentar el acto del escrutinio general. Y me dijo inmediatamente: no, pero ustedes no pueden hacer fotos, no pueden filmar, no pueden hacer vídeos, váyanse al fondo de la sala y quédense ahí quietos, tampoco tienen derecho a hablar. O sea, ese es el recibimiento. ¿Y cómo pensaban que se puede llegar a documentar algo? No sé, por ósmosis o... Es que, en principio, bueno, la ley dice un acto público es público, y en un acto público puede perfectamente venir la prensa. Además, nosotros nos presentamos, quiero decir, que informamos que íbamos ahí. Mandamos sendos
mails de la asociación a todas las juntas electorales provinciales, estaban informados. Por eso en Bilbao dijo la señora, ¿elecciones transparentes? No, porque saben que nosotros vamos ahí, que nosotros no somos apoderados comprados de los partidos que están ahí participando del teatro, sino que somos personas que conocemos la ley electoral y que vamos ahí a que se cumpla, ¿no? Por eso no quieren que entremos. En Vitoria tuvimos más suerte, los voluntarios se presentaron, los dejaron asistir y luego, bueno, pues pudieron tomar todos los datos y, vamos, filmaciones, fotografías, todo, audios. Tenemos un montón de documentos que van a servir para nuestras denuncias y las denuncias van a estar muy bien armadas porque va a colaborar con nosotros un abogado estupendo que se llama Sergio Cebolla, que es el abogado del partido Laócrata y bueno, gracias a él y a nuestro departamento jurídico que está bajo la dirección de Ignacio Vargas, de un partido político que se llama Decide, pues tenemos muchas esperanzas de hacer una muy buena denuncia de fraude electoral. Además que en las 7 provincias, pues a ver, éramos 2, 4, 7, 8, 9, 10, unas 14 personas, testigos, de que se hace igual de mal en todas partes, incluso en un sitio hubo forcejeo, intentaron quitarle el móvil a la persona que estaba ahí, eso está totalmente prohibido, no le puedes quitar el móvil a una persona, eso es un delito también, pero bueno, claro, tú les estás pillando con las manos en la masa, pues se defienden, es lógico. Pero bueno, poco a poco, nosotros, yo no sé si vamos a poder acabar con esto y conseguir que se realice el escrutinio general, pero vamos en ese camino. Esto es como una catedral. Lo que estamos haciendo es como construir una catedral. El que puso los cimientos nunca la vio terminada. Nunca la vio terminada. Se murió antes, porque tardaban mínimo 100 años. Entonces, esto es igual. Nosotros a lo mejor nos morimos y no lo vemos, pero estamos iniciando un camino de soberanía. O sea, el español, y yo invito a los argentinos a que también se informen sobre cómo es la ley electoral argentina, cómo se hace el escrutinio, y para que estén presentes y exijan que se sumen los votos, porque ya que nos dicen que vayamos a votar, bueno, muy bien. Ellos lo que pasa es que se amparan en que hemos votado para luego montar su dictadura. Entonces nosotros no podemos permitir esto. Tenemos que exigir que ya que nos han dicho que esto es una democracia y que votamos, pues que se cumpla la ley y que se sumen los votos. Ahora, Pilar, para mayor conocimiento del público argentino, ¿qué tipo de cargo y qué cantidad de cargos se sometieron a votación en la Comunidad Autónoma de Galicia y del País Vasco? Supongo que legislativo o... Es el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento vasco y el Parlamento gallego. Y en el Parlamento vasco y en el Parlamento gallego pasa lo mismo que en el Parlamento de la Nación, que es que del Parlamento, que es el órgano legislativo, emana el Poder Ejecutivo. Esto es una aberración. Cualquier estadounidense le dices que en España los presidentes del gobierno y los presidentes de los gobiernos autonómicos son elegidos por los diputados de un parlamento, van a decir, pero esto no puede ser, tiene que haber una separación de poderes, o bien votas a los diputados que hacen las leyes, o bien votas al Ejecutivo, que es el presidente que luego elegirá a su gobierno, pero el gobierno tiene que haber contrapesos, si no, es todo uno, y es lo que pasa en España. Y encima, no solamente el gobierno emana del Parlamento, tanto sean autonómicos como el Parlamento nacional, de la nación. No solamente del legislativo emana el ejecutivo, sino que también después de ese mismo poder, que es a lo mismo ejecutivo y legislativo, se eligen los órganos de control de la justicia, y por eso estamos tan mal. Porque el que se ha robado las elecciones directamente coloca a quien quiere en el Parlamento, después se coloca él mismo en el gobierno y después coloca a quien quiere en la justicia. Imagínate tú, esto es una dictadura, es la definición misma de dictadura, pero luego se les llena la boca de democracia.
se les llena la boca. Y yo lo que no paro de decir en mis vídeos es alertar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que ellos no tienen por qué obedecer las órdenes de un gobierno que es ilegal, puesto que no ha sido sumado el voto. Es que a lo mejor la gente no lo entiende, tengo que explicar un poquito, ¿no? Lo que es el escrutinio general, porque parece que no, la gente no lo suele saber. Yo no sabía lo que era. Pilar, yo antes prefiero hacerte una pregunta que quizás le dé un contexto más completo a la situación, ¿o no? ¿Las dos comunidades tienen el mismo signo político? No, en Galicia ha ganado el PP, el Partido Conservador, Feijóo, que lleva ahí toda la vida. ¿Por qué lleva ahí toda la vida? Porque él amaña las elecciones. Si él es el que suma los votos. Y en el País Vasco ha ganado el PNV, que lleva ahí toda la vida también, y que por eso es el que controla todo. Ya está. Entonces hay, en cierto modo, una estrategia, un criterio común, digamos, más bien de feudo que de supuesta democracia. Claro, ¿no? Si entendemos por democracia que tú votas y que se suma tu voto y que la consecuencia de esa suma da una mayoría, no hay democracia. Pero la democracia es la separación de poderes. Y como no hay separación de poderes, no hay democracia. O sea que no hay democracia en España. Es mentira. Pero los españoles son muy ignorantes, muy ignorantes. En este momento, ya hablaremos luego de esto si quieres, la ignorancia es palpable por el asunto de las mascarillas. Quiero decir, si el gobierno lo ha hecho tan mal, que han muerto decenas de miles de personas, ¿cómo puede la gente obedecer a las órdenes del gobierno dando credibilidad a un gobierno que lo ha hecho tan mal? Y además, de la misma manera que el estado de alarma y el confinamiento no se ha hecho fundamentándose en estudios médicos sanitarios, porque precisamente Sergio Cebolla, el abogado, creador o por lo menos presidente creo que es, del partido laócrata, ha puesto una denuncia ante el Tribunal Supremo pidiendo que el gobierno muestre el informe médico, sanitario, etcétera, sobre el cual se ha fundamentado el encierro y el estado de alarma y todo este confinamiento. Y esto lo pidió el 20 y tantos de marzo, y estamos casi a finales de julio, todavía está esperando que le enseñen el informe. Aparentemente no hay informe. A lo mejor han tenido que redactar un informe deprisa y corriendo, pero todavía no lo ha recibido. Es decir, que si hubiera sido una decisión realmente meditada y preparada y con una serie de fundamentos médicos, pues lo hubieran dado inmediatamente. No ¿por qué van a tardar mitad de marzo, abril, mayo, junio y casi todo julio? 5 meses para darte un informe que debería estar ya hecho desde hace mucho tiempo, anterior a esta fecha, ¿no? Es la prueba de que ha sido algo completamente político, una decisión además mundial, dictada por poderes oscuros que en algunos países se han sometido como en España y en otros se han sometido menos, como por ejemplo en Bielorrusia, donde no ha habido confinamiento, donde no hay mascarillas y donde la gente está fenomenal. Pero luego el presidente de Bielorrusia ha denunciado que el Fondo Monetario Internacional le ha puesto como condición para darle ayudas económicas de que confine a las personas. Y entonces el presidente ha dicho que hasta ahí podríamos llegar. Que me ponga, o sea, que yo tengo que destruir la economía de mi país para que tú me ayudes. Pues no lo voy a hacer. Una extorsión pura y dura a la que se someten España y Argentina, por lo menos. Hay que explicar una cosa muy importante en las elecciones. Es que las elecciones hay que vigilarlas todo. Por lo pronto no hay que votar por correo, porque el voto por correo está preparado ya. Pedro Sánchez ha retirado la custodia. Había una custodia muy, muy estricta sobre el voto por correo, que consistía en que tú ibas a votar, llevabas tu voto en un sobre a correos, en un sobre con tu código de barras, ¿no?
y ese sobre se metía en una caja, esa caja se precintaba a las 8 de la tarde y todos los días durante la semana en la que se puede votar por correo, pues es custodiada en una caja precintada, a las 8 de la tarde se le entrega al transportista que lleva la caja y que tiene que firmar un despacho, o sea, una hoja de donde se refieren las personas que han votado, es decir, en esta caja están estos votos, ¿no? Muy bien, todo se firma, todo, y entonces el conductor llevaba esta caja con otros paquetes y otras cartas, se los llevaba al centro de distribución. Y ahí se almacenaban estas cajas precintadas cuando 2 días antes de las elecciones había que enviar esos votos a la respectiva, porque claro, tú votas porque no puedes estar el día de las elecciones en tu mesa electoral. Entonces, 2 días antes, esas cajas precintadas se abrían delante de la Guardia Civil y delante de un juez, y entonces comprobaban que abrían la caja y que los votos que había en esa caja eran los que ponían aquí en la lista de los votantes, ¿no? Claro. Y eso daba muchísimas garantías, ahí eso era muy difícil de cambiar, ¿no? Y después ya a partir de ese control, ya esos sobres iban distribuidos en las diferentes mesas electorales. Pero ahora, ¿qué pasa? Llega Pedro Sánchez al gobierno, nada más llegar, coloca de director de correos a su íntimo amigo Juanma Serrano, y este señor, ni corto ni perezoso, retira toda la custodia, de tal manera que tú votas y el sobre queda en una caja abierta, ya no se precinta, ya no se conserva ningún rastro de nada. Esa caja abierta se mete dentro de la camioneta como si fuera una carta normal, que va todo en paquete, en cajas abiertas, no se precinta nada, y eso se lleva al centro de distribución y vete tú a saber lo que pasa. O sea que es muy fácil, además de haber hecho trampas con el censo, haber censado a cantidad de gente ilegalmente, en fin, eso también lo sabemos. ¿Y qué te quería decir? Sí, decía, lo digo para que los argentinos también se pongan las pilas y todos los países hispanohablantes que nos están escuchando. Votar no es yo voy, voto y me voy a casa. No, es voto y me espero a que abran la urna y controlo que se hacen las cosas bien. O sea, la apertura de la urna y el recuento de los votos que hay dentro de esa urna es un acto público, no se puede hacer a puerta cerrada. Y nosotros hemos tenido en el 10 de noviembre testimonios de personas que se han quejado de que no les dejaban asistir por ejemplo, cuando metían los votos por correo, decían, no, vamos a meter los votos por correo, tienen ustedes que salir. Eso es un delito, total. Todo el procedimiento electoral tiene que ser con luz y taquígrafos, público y incluso se puede documentar. Lo que no puedes hacer, o sea, puedes hacer fotos, puedes hacer vídeos, lo que no puedes hacer es después mostrar las caras, hay que pixelar las caras, pero es un acto público, o sea, un acto público pues precisamente es público y como hay público pues puede haber cámaras. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Imperium News, el primer diario de noticias cristocéntrico. Si querés conocer la verdad sin eufemismos y cuáles son los verdaderos poderes que están detrás de todo. Si nunca escuchaste hablar del globalismo cabalista ni del sionismo internacional, Imperium News es el medio que tenés que leer. imperiumnews.net. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa,
En cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. ¿De qué manera y cuándo se va a dirimir el resultado electoral de Galicia y País Vasco, a pesar de todas las irregularidades que nos estás contando? Pues mira, las votaciones tuvieron lugar el 12 de julio. Y el 12 de julio, a las 11 de la noche, ya dijeron quién había ganado las elecciones. Y ningún periodista, ningún político, ningún personaje público dijo, pero no lo podemos saber, que tenemos que esperar al escrutinio general. Estos son datos provisionales, porque cuando se ha terminado de contar los datos de los votos de la urna y se redacta el acta, hay una persona que viene con un móvil o con una tablet, con un programa informático, y esa persona mete los datos informáticos dentro de su tablet. Bien, y eso es lo que ese ordenador, que es de la empresa Indra, famosa empresa especializada y está acusada de haber participado en fraude electoral en muchos países, pues Indra, que se llama así, tiene un ordenador central y esos datos son enviados al ordenador central y ahí se hace el cambalache. Quiero decir, ¿cómo se hace el cambalache? ¿Por qué esos resultados no son los correctos? Son ilegales. Porque no se ha hecho legalmente, como debe ser, legalmente. Como en una provincia hay miles de mesas electorales. Entonces hay miles de urnas, hay miles de actas. Esas actas tienen que ser reunidas en la capital de la provincia y el día del escrutinio general, que significa el día del recuento general, es decir, el día en el que se cuentan todas las actas una tras otra por orden alfabético, pues hasta que no se suman todas las actas, hasta la última del último rincón del último pueblo, pues no se sabe quién ha ganado las elecciones. Y esa suma no se hace. No se hace, los jueces, los magistrados, que son los que llevan el escrutinio general, no lo exigen, no lo hacen, los partidos políticos no lo exigen, y todos se conforman con un apaño, porque es que no hay otra manera de decirlo. No, digamos, ¿existe la mínima posibilidad o sería quizás una utopía que una denuncia, por ejemplo, de una plataforma como Elecciones Transparentes llegara a anular las elecciones, a conseguir una declaración judicial de repetición del acto eleccionario? Esto es muy difícil que eso ocurra, porque es tan grave, ¿entiendes? Es tan grave. Porque el que organiza ese no escrutinio, el responsable, que se llama secretario de la Junta Electoral Provincial, es un magistrado. Entonces, cuando nosotros ponemos la denuncia, yo puse 2 denuncias, una en la Policía Nacional y otra en el Juzgado de Guardia. El Juzgado de Guardia lo puse en San Sebastián. Esa denuncia, donde además digo que hay varios delitos, el primero, que no me dejan entrar, el segundo, que no me dejan hacer fotos cuando es un acto público, y el tercero, que no se realiza el escrutinio general. O sea, 3 delitos.
¿quién va a recibir esa denuncia? El propio juzgado de San Sebastián, de donde sale el magistrado. Yo no sé si será el responsable justo de al que le llega la denuncia, pero si no es él, es un compañero. Y ellos no, o sea, ellos no pueden dar, no pueden abrir diligencias, porque esas diligencias sería contra ellos mismos. Entonces, yo he conseguido que se abran diligencias en Madrid. En Tarragona hemos conseguido también, otros de Tarragona, que se abrieran diligencias, pero lo han remitido todo a la Fiscalía. ¿Y quién está en la Fiscalía? La Fiscalía General del Estado, la Lola Delgado. ¿Cómo va a admitir a trámite? ¿Cómo van a procesar una denuncia que está señalando que el presidente del gobierno se ha robado las elecciones? Es que es imposible, pero no importa, nosotros tenemos que hacerlo. O sea, yo no tengo ninguna esperanza, porque es como casi imposible, pero hay que hacerlo. Ahora, Pilar, los principales referentes de los principales partidos políticos españoles, ¿emitieron alguna palabra al respecto? No, nadie. Nadie, ningún partido político, todos nos han dado la espalda. Excepto el partido de Ignacio Vargas, que se llama Decide. Luego hay otro partido que también nos ayudó, que fue AUNA, pero los pequeños partidos brillan por su ausencia. No quieren, ni los pequeños tampoco, ni los grandes, nadie quiere hacer esto. No sé por qué, es un enigma. Ahora, Pilar, cuando decís que los grandes partidos te dieron la espalda, ¿qué significa? ¿Que te ignoraron completamente o te rebatieron de alguna forma? Pues mira, yo me encontré con Ortega Smith de Vox y él me aseguró que tenían todas las actas del 10 de noviembre y que habían sumado y que estaba correcto. Entonces, yo lo dudo mucho porque todas las actas son 60.000 actas y 60.000 actas es mucho tiempo, se hacen falta varios días y mucha gente para hacerlo. Yo lo dudo que lo hayan hecho. Pero bueno, yo ahí nomás le dije, bueno, pues muy bien, pues, pero es que nosotros queremos hacer el escrutinio popular, ¿por qué no nos dejáis fotografiar vuestras actas? Y se negó y me dijo, pedidlas a la Junta Electoral Central. Entonces, están pedidas, pero no nos las dan. Y es un documento público. De hecho, los que estudiaron la República, la historia de la República, la Segunda República, saben que hubo fraude electoral. ¿Por qué? Por las actas. O sea, que se conservan las actas del tiempo de la República, de los años 30, pero no se conservan las actas del año 2015. O del 2015, no sé, creo que tienen que conservar los 4 últimos años. O sea que tendremos ahora las del 10 de noviembre, las 4 últimas, no los 4 últimos años, las 4 últimas elecciones se conservan por ley, pero eso es por ley, pero están ahí conservadas ¿dónde? Si nadie las puede consultar, ¿entiendes? Cuando te digo, nos dan la espalda. Luego también otro de Vox, que es un diputado de Badajoz, me lo encontré en un meeting y le pregunté, ¿por qué no habéis hecho el escrutinio general? Y me dice, sí que lo hemos hecho. Y se escapó, se escaqueó. Y luego me coaccionó, no se portó bien conmigo ese señor. Me persiguió diciendo que había hecho fotografías de él. Digo, pues yo no he hecho ninguna fotografía. Era otra persona que estaba filmándome a mí mientras hablaba con él. Y él es un hombre público, él está en todas partes. Él no me puede decir que yo no puedo, que no se puede colgar un vídeo de un diputado que está hablando a la salida de un mitin. Eso no tiene ningún sentido. Porque las redes están llenas de vídeos de este señor, ¿no? Bueno, en fin, que me coaccionó en privado para que quitáramos ese vídeo de las redes, en fin, muy desagradable. Y luego pude ver el acta de Badajoz y se terminó a las 13:30. Es imposible hacer un escrutinio general en 2 horas. Es imposible. Así que no lo hicieron, porque una provincia, aunque sea una provincia poco poblada, mínimo un millar, mil actas no te las quita nadie. 1000 actas, mil mesas electorales no las quita nadie. Y eso pues se tarda. Es un proceso
bastante pesado, pero hay que hacerlo porque si no, esto es como un restaurante. Tú tienes un restaurante con 40 mesas y dices, bueno, pues voy a sumar solamente 10 mesas y lo multiplico por 4 y así sé cuánto he facturado hoy. Eso no tiene sentido. Hasta que no has contado el último café de la última mesa, no sabes, porque puede haber una mesa en la que se han tomado 10 botellas de champán. ¿Entiendes? Entonces, tienes que sumar todas las actas, porque a lo mejor en un pueblo remoto, todo el pueblo le ha votado al mismo partido y tienes 500 votos y esos 500 votos cambian por completo o pueden darle un diputado más a un partido. Y todos sabemos que un diputado más puede cambiar el gobierno. En España, es que estamos a 40 grados aquí en Castilla, donde estoy. Sí, Madrid es lo peor. Le contamos a la gente que Europa, España obviamente, está en pleno verano y que Madrid y sus alrededores son una suerte de olla, por lo cual 40 grados en verano es algo así como lo más normal. Y aquí en el sur de España, en Valencia... Cuando venía... Sí. En el sur de España, en Valencia, es menos, pero no demasiado menos. Sí. Yo viniendo para aquí, ahora estoy en Segovia, miraba en el coche 41 grados y medio hacía. Menos mal que tengo aire acondicionado en el coche, pero aquí en la casa no lo tengo. Dos preguntas relacionadas con el pasado democrático, por llamarlo de alguna forma, de España, de 1978 a la fecha, para que, por supuesto, en calidad de analista lúcida de la realidad y de española, le expliques un poco mejor a los argentinos. Por un lado, este descalabro electoral del presente, ¿siempre fue igual desde el retorno de la democracia en España hasta ahora? Pues me temo que sí. Me temo que sí, me temo que desde el principio ha habido tongo en las elecciones. Porque votan los muertos. ¿Eso qué significa? Si votan los muertos, significa que el censo tiene vida propia. Normalmente el censo tiene que estar ajustado al padrón. Pero si resulta que no se actualizan los fallecimientos en el censo electoral, significa que votan los muertos. Y entonces, ¿quién vota por los muertos? ¿Me explico? Eso debe de ser pues algo completamente normal. El fraude electoral es sistémico. Están instaurados en eso y por eso somos tan molestos nosotros, porque nunca la sociedad civil se había puesto de pie y a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Ahora vamos a sumar, ¿no? Estamos votando, bueno, pues ahora a sumar, pero a sumar correctamente. Y la otra relacionada con una situación insólita que presencié el año pasado, relacionada con la elección de Pedro Sánchez, que era un continuo de reuniones, de una suerte de acuerdo parlamentario, que vos sabrás explicar mejor que yo, por supuesto, con un desconcierto continuo durante varios meses sobre quién iba a ser el jefe de gobierno, si se iba a caer en un eterno de repetición de elecciones y de acuerdos parlamentarios para elegir jefe de gobierno. ¿Cómo sería lo que se vivió el año pasado en tus palabras? Bueno, lo primero de todo hay que saber cómo llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa porque Rajoy, es decir, su supuesto opositor político, le entregó la Moncloa. Si Rajoy hubiera dimitido, hubiera habido un presidente del gobierno en funciones que era su vicepresidente, que era una mujer, que era Soraya Sáenz de Santamaría. Sorprendentemente, lo que todo el mundo pensaba es que él debía dimitir porque había, en cierto modo, una presión sobre un tema de corrupción del partido político, ¿no? Del Partido Popular. Y contra todo pronóstico de lógica, o sea, no tuvo una actitud lógica, sino que tuvo una actitud suicida. Es decir, le doy la Moncloa a Pedro Sánchez y luego, 24 horas después, dimitió. Dimitió de presidente del Partido Popular.
¿Por qué no había dimitido 24 horas antes y dimitido 24 horas después? Pues porque quedó claro que ahí los que manejan la situación no son los políticos españoles. Hay personas detrás de la cortina que se reúnen y deciden y tú haces esto y tienen que obedecer. Hay que saber también, por los que siguen el expediente Royuela, que Rajoy padeció un atentado. Intentaron matarlo con un accidente de helicóptero. Y con Esperanza Aguirre, que era, en cierto modo, la número 2, bueno, era la de presidenta de la Comunidad de Madrid, y se salvaron de chiripa. O sea, fue como un milagro, como un angelito de la guarda que tenían, pero querían matarlos a los dos. Es decir, que esa gente que está moviendo los hilos no se andan con chiquitas. Ya, esto, o sea, pensar que... A ver, Pedro Sánchez es un títere. ¿Quién es su titiritero? Pues poderes oscuros, Soros, la banca financiera, los que manejan Bruselas, el gobierno europeo, que no es el Parlamento, porque también tengo que decirlos que la gente que se cree que el Parlamento Europeo sirve de algo, no creáis eso. El Parlamento Europeo es una fachada para que la gente crea que hay democracia en Bruselas. El Parlamento Europeo es el que se elige, pero el que toma las decisiones es la Comisión Europea, y la Comisión Europea es nombrada. ¿Y por quién es nombrada? Pues de nuevo, ¿quién nombra a esas personas? Pues la gente poderosa de detrás de la cortina. Y así todo, es decir, que no existe la democracia. Aquí gobiernan un puñado de personas muy poderosas y que son los que ahora han creado toda esta pandemia. En fin. Pilar, un poco para cerrar el tema político español, vos eras y pienso que continuarás siendo admiradora de un hombre y de un ideal que era el de Antonio García Trevijano, un hombre de derecho, de libertad, alguien que creó categorías filosófico-políticas, un referente para todos aquellos que lo conocieron, ahora con unas pequeñas divisiones ahí, pero bueno, en definitiva un ideal vivo de un hombre que fue, recuerdo hace poco entrevisté a Pedro Gallego, yo decía, este hombre tenía la solidez como si fuera de una columna romana, alguien realmente admirable por los ideales, por la resistencia. Y digamos, parte del ideal de García Trevijano era, por un lado, el abstencionismo como suerte de recurso para que lo peor del sistema se desplome por sí mismo y poder empezar de nuevo. Y por otro lado, al menos la gente que continúa el ideal de don Antonio, habla de la necesidad imperiosa de abandonar el sistema de autonomías y que España quede conformada políticamente por 50 provincias. Entonces, ¿estás de acuerdo con estas dos ideas? ¿Crees que mejorarían o que serían un poco por decirlo de algún modo, la gran solución para España? Mira, yo a Antonio García Trevijano le conocí personalmente y conozco su pensamiento, no me he leído en detalle sus obras porque me resultan muy difíciles de leer, lo debo reconocer. Creo que era un gran orador y era muy didáctico en su manera y he escuchado infinitos programas y conferencias. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la abstención es una manera de deslegitimar el poder. Porque estos mismos, como Pedro Gallego, al que tengo mucho aprecio, pero no comparto la idea, es que estos que defienden la abstención no vigilan la abstención. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Una amiga mía fue presidenta de mesa en las elecciones del 10 de noviembre y me dijo, eran las 8 de la tarde y estábamos solos, yo con los vocales de la mesa, estábamos 3, no había nadie, no había ningún portavoz, ningún apoderado, nadie, no había nadie, estábamos solamente nosotros 3. Faltaban 100 personas por votar. Nadie nos impedía coger 100 sobres, meter 100 votos. Si hubiéramos pactado de un partido y hubiéramos puesto 100 cruces y hubiéramos podido hacerlo perfectamente.
mi amiga es honesta y no lo hizo, pero te garantizo que en otros pueblos sí que se hizo. Entonces, te roban tu abstención. Es decir, si tú te abstienes, tienes que ir a vigilar que tu abstención se cuenta, se suma. ¿Entiendes? Luego también hay un documento que es muy interesante. Es un documento que es el que tiene el presidente de la mesa. Es un documento en el que aparece el censo con el nombre de las personas que tienen que votar en esa mesa electoral, con su DNI. Y ese documento, ¿quién lo custodia cuando se terminan las elecciones? Yo te garantizo que los grandes partidos políticos, el PP y el PSOE, tienen esos documentos y saben perfectamente que fulanito de tal no vota nunca, por ejemplo. Si tú tienes varias veces porque los censos la gente no suele mudarse tanto, entonces suele ser bastante estable. Si fulanito de tal lleva 10 elecciones que no vota nunca, pues esa abstención sí que puedo robarla y hacerla que vote por correo, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, si tú lo que quieres es deslegitimar las elecciones y el sistema electoral, tal y como es, ¿por qué no se unen a nosotros elecciones transparentes? Porque tendrían que colaborar con nosotros, porque con nosotros tendrían la prueba de que todo esto es mentira. Sin embargo, nadie, y cuando digo nadie, es nadie del movimiento de Trevijano se ha acercado a elecciones transparentes a decirnos, vamos a trabajar con vosotros porque esta información que vosotros conseguís es la prueba de que este sistema electoral es corrupto, es falso y es una porquería. O sea, nosotros estamos trabajando para toda España, pero los partidos no nos ayudan, algunos valientes sí que nos ayudan, pero no muchos tampoco. Y los abstencionistas tendrían que estar con nosotros, pero a saco tendrían que estar con nosotros, porque con nosotros tienen las pruebas, tienen los documentos, ¿sabes? Y recordándole al público de Argentina que lo que es una comunidad autónoma en España es el equivalente político-administrativo a una provincia en Argentina. Entonces, ¿estás de acuerdo con la idea de supresión de autonomías que aparentemente reduciría la casta política, no sé, a la tercera parte y democratizaría realmente España, la haría más representativa? Por supuesto, pero esto hay que saber que la división de España en 17 autonomías, que algunas de ellas son completamente artificiales, porque si bien Galicia definitivamente es una comunidad autónoma, digamos, un grupo de provincias históricas, porque Galicia era una región compuesta por 4 provincias, hay una comunidad autónoma, por ejemplo, que es absurda, que es Madrid. Madrid no tiene que ser una comunidad autónoma. O sea, ni siquiera respetaron la lógica histórica. Pero ¿qué pasa? Que Madrid como provincia pertenece a Castilla-La Mancha, pertenece a la diócesis de Toledo, de toda la vida. Pero ¿qué pasa? No podía estar el gobierno de la nación en una provincia que no tenía su propia gestión, ¿me explico? Entonces inventaron la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no tiene razón de ser. Entonces todo esto es una construcción de los 7 masones que redactaron en privado, en una reunión privada, la Constitución de España del 78, y estaba ya en germen el deseo de hacer una república federal. Mira, si te lees en los protocolos de los sabios de Sion, lo pone clarísimo, dice, nosotros somos los que redactamos las constituciones. Y la Constitución española está redactada por los enemigos de España que quieren dividirla en reino de taifas, y es lo que está pasando. Además de dividir y confrontar y generar separatismos y competencias y cosas absurdas, por ejemplo, otra cosa absurda que pasa en España. Navarra fue un reino, uno de los últimos reinos en unirse a... Uno de los últimos, el último fue Granada. Pero el reino de Navarra fue un reino que fue durante siglos totalmente independiente y no tenía nada que ver con el País Vasco ni con los vascos. Los navarros eran
era un reino aparte. Bueno, pues los vascos se han adueñado de Navarra. ¿Por qué? Pues yo supongo porque los navarros no vigilan el voto. Si los navarros hubieran vigilado el voto, pues desde el principio pues no les hubiera pasado esto. ¿Qué pasa? Que los proetarras, los bildus, los separatistas vascos controlan el proceso electoral y entonces hacen lo que haga falta para meter aquí 4 votos, 10 votos, 100 votos, quitar aquí, ¿entiendes? Si tú estás ahí durante el proceso electoral, controlas el recuento y controlas todo. Pilar, ¿qué te parecería oportuno agregar en relación a la acción de elecciones transparentes, en relación al cuadro electoral que nos acabas de describir, para cerrar esta comunicación con vos para TLV1? Muy bien, pues lo primero que quiero decir a los españoles que escuchen este programa, que se tienen que apuntar, digo españoles o personas que viven en España, porque las próximas elecciones autonómicas son las catalanas y tenemos que estar ahí tanto para vigilar el momento de las votaciones, es decir, el día que sea, un domingo suele ser, como 3 días después, el día del escrutinio o recuento general total de la provincia, para exigir que se haga. Necesitamos voluntarios, necesitamos gente que esté ahí, que apoye, necesitamos apoyo también logístico y necesitamos dinero también para que nos ayuden para todos los trámites judiciales. Eso es lo que quiero decir, que no es momento de quedarse sentado en el sofá, ya no. O sea, por sentarnos en el sofá, tenemos esto que tenemos en este momento en España, que es un horror lo que está pasando. Están destruyendo España. Me vas a decir, no, pero es que el PP lo hubiera hecho igual de mal. Puede ser, puede que no, pero desde luego que si te quedas en casa esperando que te digan ponte la mascarilla y ahora ponte la vacuna obligatoria, pues eso es lo que nos va a pasar. Así que o nos levantamos o que vienen a por nosotros. Y en cuanto a los oyentes de otros países, por favor, hagan ustedes elecciones transparentes en sus países, léanse la ley electoral, apréndansela, vigilen las votaciones, vigilen los escrutinios, porque si no, les van a robar las elecciones y seguro que en sus países también lo han hecho. Eso es lo que quería decir. Bueno, Pilar, gracias por recibir a TLV1, toda la verdad primero, de Buenos Aires, Argentina, en tu casa. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Un beso muy fuerte.